Es poderles ver a cada uno de ustedes. Es un placer para nosotros recibirles aquí en su casa. Y hoy especialmente queremos darle oficialmente la bienvenida a una familia muy linda desde El Salvador que vienen de congregarse de la iglesia Gracia sobre Gracia. Los papás de Jaime que han estado con nosotros están discipulando. Nuestro hermano Jaime y su esposa, nuestra hermana Lilia, un fuerte aplauso por favor. Me dice el pastor Javier, recíbanlo con un fuerte aplauso. Hermanos, que esta es su casa, bienvenidos, esta es su familia. Así es que, habiendo empezado, hermanos, vayámonos a Gálatas capítulo 6. Vamos a seguir este pasaje. Estamos aterrizando con la carta de los Gálatas, o a los Gálatas. Y este pasaje que vamos a leer, Gálatas 6, versículos del 11 al 13, usualmente los expositores abarcan todo el espacio de esos versículos. Pero debido a que hay mucho contenido en estos versículos, yo quiero hacer dos secciones. Los versículos del 11 al 13, pero el domingo tomará como más fuerza el pasaje del versículo 14 en adelante para terminar la carta. Así es que yo quiero que hoy prestemos atención porque vamos a alzar vuelo en un pasaje maravilloso. Y el domingo aterrizamos con estos versículos. Vámonos a Gálatas capítulo 6, versículos del 11 al 13. Dice la palabra de Dios así como está escrita. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Amén. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso, que provees el pan de la tierra. Bendito eres, Cristo Jesús, Hijo de Dios. Bendito eres, Espíritu Santo. Benditos. Y somos privilegiados aquellos que hoy pertenecemos a una familia comprada a precio de sangre, y no sangre de un macho cabrío, no sangre de un cordero, sino que sangre del mismo Cristo Jesús, Hijo del Dios viviente, quien murió por nosotros. Somos bienaventurados. Aunque no lo merecíamos, tú tuviste misericordia de hombres y mujeres pecadores. Aquí estamos. Instrúyenos en tu verdad, guíanos en tu palabra, y que este día podamos salir de este lugar siendo edificados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Creo que usted ya le dio un vistazo a estos versículos. Y sabe de lo que habla el pasaje. Así es que este sermón está titulado la religión de la apariencia versus la cruz de Cristo. La religión de la apariencia versus la cruz de Cristo. Amada iglesia, Pablo denuncia la hipocresía de los judaizantes, quienes evitan la cruz y promueven la circuncisión, quienes evitan la cruz para vanagloriarse, revelando así el peligro de una religión sin poder transformador.
En este pasaje quiero que veamos algunos detalles importantes. Vivimos en una época donde las apariencias son celebradas, donde lo visible parece definir el valor de una persona y las máscaras pueden ocultar lo que realmente somos. Esta realidad no es nueva, ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Desde los principios bíblicos, la religión en su expresión ha estado siempre presente, superficial. Ha sido utilizada con frecuencia como un instrumento para proyectar santidad, para aparentar algo que no se vive y para buscar la aprobación de las personas antes que la aprobación de Dios. Mas sin embargo, el Evangelio de Cristo confronta puntualmente esta falsa piedad con una realidad mucho más profunda: la cruz. La cruz de Cristo es el lugar donde todas las pretensiones humanas quedan desmanteladas. Y es el punto donde nos invita a vivir una fe genuina, a una relación al Dios real, sin máscaras, ni adornos, ni pretensiones, ni deseos meramente humanos. En la cruz no hay espacio para el orgullo. La cruz es el lugar más significativo para los salvados. Vuelvo y repito esto: la cruz es el punto de inflexión de todo hombre y mujer nacidos de nuevo. Fue ahí donde el impacto de la ira de Dios provocó que el mismo Padre volteara su rostro, porque los millones de pecados que los seres humanos, que tú y yo teníamos, habíamos cometido, estamos cometiendo y vamos a cometer, se castigaron. Fue en ese lugar donde la humillación máxima fue puesta en evidencia para que tú y yo podamos un día estar a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Fue ahí donde Cristo Jesús, el Hijo de Dios, exhibió públicamente a sus enemigos, a la carne, al pecado, a los traidores, a los pecadores. Los puso para que todo el mundo vea y entienda que el Hijo de Dios murió, pero que al tercer día resucitó con poder y con gran gloria, para que sus hijos hoy no nos gloriemos de nuestra propia fuerza, pero sí nos gloriemos de ese lugar donde Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que de hecho era el lugar donde tú y yo debíamos pagar por nuestras rebeliones ante el Dios Santo. Ahí, ese es el lugar que nos esperaba. En la cruz no hay espacio para el orgullo, porque es ahí donde somos
recordados de nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos y de nuestra dependencia total de la gracia divina. Es ahí, en ese lugar. Dicho esto, este sermón nos invita a reflexionar con el contraste entre la religión y la apariencia que muchos hoy en día tienen, aquellos que buscan la aprobación externa y el aplauso humano. Y la cruz de Cristo ahora nos invita, o como en buen latinoamericano se nos presenta, para ponernos en el lugar que debemos estar. Es decir, la gente, el mundo, quiere que tú camines pomposamente por lo que haces. Te invita a creerte que puedes hacer muchas cosas. Te infla, te pone en un pedestal para que la gente te aplauda. Pero la cruz se nos ha puesto para bajarnos de ese pedestal y hacernos entender que tú y yo no merecíamos más que el castigo que se pagó en esa cruz. Dicho esto, la cruz nos llama a la humildad, al arrepentimiento y a la transformación verdadera desde lo más profundo de nuestro corazón, no externamente, sino desde lo más profundo. Y yo quiero comenzar con unas preguntas. ¿Qué tipo de fe estás o estamos viviendo? ¿Estamos atrapados en las redes de lo que aparenta ser, pero que no es? ¿O estamos abrazando la verdad liberadora que solo se encuentra en la cruz de Cristo? Si es así, este mensaje será de regocijo para nuestras vidas. Quiero empezar explicando ciertos puntos o de lo que Pablo quiso decirnos o lo que el autor quiso decirnos en estos versículos. Pablo, primero, lo que hace en estos versículos es, hace una pausa, hace un stop, interrumpe el dictado habitual a su amanuense, le quita lo que él tenía para escribir y escribe él mismo. Y él comienza diciendo, cuán grandes letras. Mirad, pónganme atención, que de hecho en griego, pelikois, que enfatiza literalmente o sugiere un énfasis visual. Mírenme, le voy a escribir yo con mi propia letra. Lo que voy a decir tiene tanta importancia que lo escribiré yo mismo para ustedes. Esto no quiere decir que el resto de las escrituras o el resto de la carta no tenga importancia. Lo que Pablo quiere es llamar la atención a lo que ahora va a decir. O, en resumidas cuentas, va a resumir todo lo que ha venido enseñando en toda la carta, pero lo quiere hacer él mismo. Quiere levantar la bandera y quiere llamar la atención. Entonces, él comienza el versículo, y que de hecho, históricamente, en la antigüedad los escritores a menudo dictaban sus cartas. El uso de su propia mano indicaba algo urgente. Usualmente nosotros cuando escribimos a mano lo subrayamos o le marcamos así con algo fluorescente, ¿verdad? Que se pueda ver.
o lo hacemos en mayúsculas para poderlo, para llamar la atención el punto que queremos resaltar. Pablo dice, en este caso, yo lo voy a escribir. El uso de su propia mano indica una urgencia, pero no una urgencia cualquiera, sino una urgencia y pasión. De hecho, algunos creen que también podría estar relacionado con su enfermedad, pero más bien considero que Pablo lo que quería era llamar la atención del mensaje que él está dando en la carta. Más que llamar la atención, él quiere resaltar. Ahora, Pablo quiere que los Gálatas y nosotros ahora también veamos que no es un asunto trivial lo que él va a decir. Está a punto de confrontar la falsa religión con la verdadera espiritualidad centrada en la cruz de Cristo. Él quiere llamar la atención. Tomamos con igual seriedad la verdad del evangelio, iglesia, a tal punto que podamos decir, no, espérese un momento. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, no por obras. Llamado de atención. Espérese un momento. Dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe. Pablo comienza haciendo este énfasis. Subrayamos con nuestras vidas lo que decimos y creemos para poder poner un punto de atención. Entonces comienza Pablo con la escritura diciendo, mirad con cuán grandes letras os escribo. La importancia de enfatizar las verdades del evangelio explícitas en estas primeras líneas que el apóstol Pablo nos presenta. Aquí, como Pablo subraya, con grandes letras, las centralidades del evangelio, no de otra cosa. El evangelio de la gracia. Ahora nosotros debemos reflexionar sobre cómo comunicamos las verdades, cómo comunicamos nuestra fe. ¿Cómo comunicamos esta verdad? ¿Estamos enfatizando lo que verdaderamente importa o estamos enfatizando que conozcan mi yo? Hermanos, tristemente tenemos un gran número, tenemos una gran parte de comunicadores del evangelio que están más enfatizados en que vean su oratoria, en que vean cuánto conocen, en que vean cuánto manejan la hermenéutica, cuánto manejan esto, lo otro, más que presentar el mensaje salvífico de Cristo Jesús. Y ojo a porque este es un peligro. Tenemos miles y miles de personas sedientos queriendo escuchar el verdadero mensaje de salvación, pero tenemos un montón de hombres también que están sedientos de ser aplaudidos. Cuando el evangelio nos manda, o cuando Pablo nos manda a negarnos a nosotros mismos y dejar esas cosas, lo que estaban haciendo los judaizantes era horrible, era terrible. Ahora lo que está diciendo Pablo, no tienen que gloriarse en sus obras, tienen que mirar a Cristo crucificado en la cruz, el cual es el autor y consumador de nuestra fe. Él se merece toda honra, Él se merece toda gloria, no ustedes, no nosotros. Él se merece todo. En un mundo donde las distracciones abundan, este versículo nos recuerda que el mensaje del evangelio no puede diluirse, ni ser regalado, ni ser ponerse en un segundo plano. El mensaje de Cristo le costó a Dios, a su Hijo. Uno de los predicadores en cierta ocasión dijo: el que le sirve a Dios por dinero, le servirá a Satanás por un mejor salario.
es por gracia, no por obras. Una de las implicaciones importantes que podemos encontrar en el primer pasaje, en el primer versículo, es en nuestras conversaciones diarias y enseñanza cristiana. Priorizamos el evangelio sobre los temas secundarios, o priorizamos otras cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida o nuestra fe o la fe que profesamos. Fácilmente pudiéramos avanzar en estos versículos, pero hay algo importante que me llamó mucho la atención, y es con la urgencia de que Pablo debe inspirarnos a vivir y proclamar con pasión el mensaje de la salvación de Cristo. Hay una urgencia. Hay una urgencia. El mundo, iglesia, está clamando por escuchar palabra, por escuchar el evangelio. El mundo no quiere escuchar mis opiniones ni tus opiniones. El mundo quiere escuchar palabra de Dios. El mundo no quiere escuchar cuánto tú manejas o cuánto bien tú lo puedes hacer. El mundo quiere escuchar el evangelio que transforma los corazones. Hay un mundo sediento. Y tú estás comisionado a llevarles ese mensaje. Yo estoy comisionado a llevarles ese mensaje. Nos asustamos cuando gente se levanta hablando cosas extrañas. Nos asustamos cuando gente se levanta con miles y miles de seguidores y engañándose ellos mismos, sus líderes engañados, ese pueblo engañados. Pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo para predicar el evangelio? Usted dice, pastor, ¿ya vio cómo este hombre es un gran falso? ¿Qué estás haciendo tú predicando el evangelio? Hermano, ya vio cómo este hombre, mire, están pobrecitos, están siendo engañados. Mire mire qué falsedad les enseña. Tú, como hijo de Dios, estás obligado a predicar el evangelio y también a hacer la diferencia en este mundo pecaminoso. Hagamos un ejercicio. Mire el que tiene a su lado. Mírelo, no le tenga pena. No lo va a morder. El único que mordía está por allá, Mike Tyson. Mírelo. Cara de piedad. Cara de cristiano. Yo le invito a que haga el mismo ejercicio mañana con sus compañeros de trabajo. Uy, pastor, es que usted no sabe cómo me fastidia la vida esa señora, ese señor, ese compañero. Pero frecuentemente vive posteando los falsos evangelios, ¿verdad? Los que tienen redes, peleándose los unos con los otros en las redes, sacando pecho que tiene la fe verdadera, pero encerrado en su cuarto. Coherencia, hermano. Lo que venimos y profesamos aquí, lo que profesas en secreto en tu casa, lo que crees, públicalo. Que el mundo entienda que tú eres la sal, que tú eres la luz del mundo. O estás tomando la luz, el candil, y lo estás metiendo debajo de la mesa. ¿Qué tal si Cristo hubiese hecho lo mismo contigo y conmigo? Pero ¿sabe qué dice su palabra? Que Él públicamente triunfó en la cruz del Calvario.
mostrando que su amor es verdad y no tiene por qué ocultarse, porque la verdad seguirá siendo verdad aunque el mundo la rechace, y la mentira seguirá siendo mentira aunque todo el mundo la acepte. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aunque a nuestro entorno anden los engañadores, tú y yo seguiremos parados en la roca que es Cristo, porque Él venció, subió, se sentó a la diestra de Dios Padre, y no solamente se sentó, está intercediendo por cada uno de nosotros, por quienes su sangre fue efectivo. Ahora, dentro de esto surge un compromiso. Y es un compromiso personal en ese discipulado que debemos tener, personal. Pablo escribe de su propia mano como una demostración de amor y compromisos a los creyentes de Galacia. Él estaba comprometido. Y esto nos desafía, iglesia, a involucrarnos personalmente en ese discipulado personal, sin delegar completamente nuestras responsabilidades, sino que tomar nuestra propia cruz y comenzar a caminar y ver a Cristo, y dejar a un lado todos los judaizantes que tenemos hoy a nuestro entorno, refiriéndome a todos los engañadores. Ahora yo te puedo decir, ¿inviertes tu tiempo en el cuidado espiritual de otros? ¿Qué implica esto? Que tú, como maduro en la fe que eres, estás responsabilizado en que el menos maduro pueda crecer. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Tú no estás aquí para apagar el fuego. Y entiéndase, no como el pentecostalismo, sino apagar ese deseo de escuchar palabra, apagar ese anhelo de congregarse, de reunirse. Tú estás aquí para animar. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Iglesia compuesta por diferentes miembros de Cristo. Eso es lo que nos ha venido enseñando el apóstol Pablo en la carta, ¿verdad? ¿Inviertes tu tiempo en el cuidado espiritual de otros? Escribiendo, llamando, reuniéndote con ellos. El discipulado, hermanos, no es simplemente personal. Debes compartirlo con los demás. Y es la preocupación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo bien se pudo haber quedado quieto y tranquilo, ¿verdad? Quieto y tranquilo sin escribir. Pero había algo que lo movía. Y era la pasión por predicar y corregir el evangelio que estaba siendo distorsionado. Eso nos dice mucho del apóstol Pablo. Eso nos enseña mucho el apóstol Pablo. Iglesia, sé intencional en su enseñanza. Así como Pablo usó grandes letras para enfatizar, así como Pablo puso un rótulo, vamos a decir así, para que los de Gálatas vieran la importancia que él quería que entendieran de ese mensaje, que tú y yo podamos también pararnos y poner nuestro pecho, poner nuestra frente en alto y decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué implica esto? Que si ahora Cristo vive en mí, yo me comporto como Cristo se comporta, yo hablo como Cristo habla, yo pienso como Cristo piensa y comunico su palabra fiel como Cristo lo hizo. No me quedo en secreto. Me quedo con ese deseo. No, tengo que expresarlo a los demás. Es decir, iglesia, sea intencional con su enseñanza. Así como Pablo usó estas grandes letras. Y utiliza los medios de acuerdo que Dios nos ha bendecido los últimos días para asegurarnos que ese mensaje es verdadero. Ahora, dentro de este concepto, la autoridad en nuestra fe y servicio es muy, muy, muy importante. Pablo demuestra su autenticidad al escribir con su propia mano. Tuve el privilegio de estar hace unos días en la iglesia de Boston y hablamos acerca del evangelio de Cristo.
antes de empezar ponía un ejemplo. Cualquiera puede dar las noticias, que son las buenas nuevas de salvación, hablar del evangelio, cualquiera lo puede hacer. Y ponía el ejemplo de una familia muy unida. Y decía estas palabras: si un miembro de esta familia tiene cáncer y de repente toda la familia está conmocionada, está triste, pero una mañana este familiar se va al doctor y el doctor le dice: espérese un momento, todos los análisis que le hemos hecho no aparecen, aquí, no sabemos qué ha pasado. No sabemos qué ha pasado. Déjeme hacer nuevamente los exámenes. Los vuelven a hacer. Y cuando salen los análisis, esta persona tiene un cuerpo, un sistema como la de un niño. Esta persona agarra su teléfono rápidamente, le llama a sus familiares, sus familiares lloran, se emocionan y comienza el uno con el otro comienzan a llamarse. Mira, fíjate que fulana de tal está en el doctor y le ha dicho que está sana, ya no tiene cáncer. Y mira esto, y lloran, se abrazan, se alegran y así van corriendo la voz. Y estos comienzan a correr la voz y correr la voz. ¿Era un mensaje verdadero o era un mensaje falso? Era verdad. Pero no de todos los labios era un mensaje genuino. Ahora le explico por qué. Porque pasado 2 años, estos familiares ya no van a dar la noticia con la misma pasión. El impacto había pasado. Ya había pasado. Lo fuerte, la emoción, ya había pasado. Pero ¿sabe quién sí tendría el mismo gozo, el mismo regocijo, la misma alegría? Y lo iba a decir siempre, toda su vida agradecido, el que había recibido el milagro. Entonces el evangelio funciona así. El mensaje genuino del evangelio lo transmite solamente genuinamente aquel que en verdad ha sido salvado. Hay muchos que lo anuncian por emoción, para que los vean. Pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los engañadores, vuelven a ver y también les parece bonito eso. Pero quien ha sido salvo se mantendrá firme porque sabe que su vida ahora le pertenece a Cristo Jesús, quien murió en su lugar. Ese predicará todo el tiempo, a toda costa, cuando llueve, cuando neve, cuando esté caliente, predicará el evangelio porque lo ha vivido, lo ha sentido, lo ha disfrutado. Es decir, eso es lo que el apóstol Pablo ahora quiere resaltar. ¿Y en quiénes va a hacer efecto este mensaje? Solamente en aquellos que la sangre de Cristo ha sido eficaz para lavar sus pecados. Solamente en ellos. Muchos van a aplaudir, muchos van a decir amén, pero los que lo vivirán y lo disfrutarán solamente son aquellos que hemos nacido de nuevo. Estos transmitiremos el mensaje genuinamente. Yo te hago una pregunta hoy. ¿Tú has recibido el milagro de sanación de tu alma? No me conteste, usted sabe. Dice su palabra en Isaías, pero por sus llagas hemos sido nosotros curados. Ese cuerpo pecaminoso, Cristo lo toma, se lo imputa y lo lleva a la cruz del Calvario, sacando su cuerpo de perfección e imputándolo en nosotros, para que ahora el Padre vea a Cristo en nosotros.
razón ahora el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Podemos decir lo mismo, iglesia? Podemos decir como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. O simplemente estás transmitiendo un mensaje, lo cual tú no recibiste el milagro, lo recibió quien te ha comunicado el evangelio, y aplaudes y dices amén, pero por una emoción. Pero si en verdad tú has recibido el milagro de la salvación, tú vivirás agradecido con el Señor, y a pesar de las circunstancias que surjan en nuestro entorno, todo lo que surja en nuestro entorno, Cristo Jesús, Dios el Padre, el Espíritu Santo lo tornará para bien, y sentiremos gozo inclusive en los momentos difíciles. Evalúa si tu vida refleja el compromiso que predicas. Evalúalo. La coherencia entre lo que decimos y hacemos tiene un impacto duradero en quienes nos rodean. Es más, te lo explico de esta forma. El mensaje de salvación tiene un impacto eterno, no pasajero, eterno. Y aquellos que pretenden tener una falsa identidad, dice su palabra, muchos me dirán, Señor, pero si en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre predicábamos, en tu nombre hacíamos esto, en tu nombre nos seguían miles de personas, nos buscaban miles de personas. Tristemente en aquel día solamente escucharán, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Mas aquellos a quienes Él nos ha dado el privilegio que le llamemos Abba Padre, Padre, amor, glorioso, nuestro Dios, nuestro Salvador, se nos dirá, hijo, siervo, aunque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Iglesia, ¿cuántos esperamos ese momento que Cristo venga por su iglesia? Yo espero que Él venga a levantar a su iglesia, que nos lleve. Espero ese momento con anhelo, con gozo. Este mundo no trae más que aflicciones. Este mundo no trae más que dolor. Pero dice su palabra que en aquel día no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Porque el Dios eterno, quien puso a su Hijo, será nuestro gozo eterno. Nuestro gozo. Iglesia, la autenticidad requiere sacrificio. La autenticidad requiere sacrificio. Satanás siempre estará al acecho para que digas lo que no eres. Para que digas lo que no eres. Así como Pablo escribió a pesar de sus limitaciones, se nos llama a superar obstáculos para servir al Señor en su gloria. Y número 2, rápidamente. Ahora en el versículo 12, la religión de la apariencia versus la cruz de Cristo. En este versículo 12, Pablo dice, todos los que quieren agradar en la carne, os obligan a hacer cosas que ni ellos pueden llevar. Agradar en la carne se refiere a buscar la aceptación humana por medios externos, especialmente a través de la ley mosaica, si nos vamos al contexto histórico de la carta, porque específicamente aquí Pablo está hablando de los judaizantes. Ellos quieren que el mundo vea que están cumpliendo la ley.
Pero ellos no lo hacen. Pero hacen otra cosa peor. Dice, os obligan. Anakaisondi. Y de hecho, esto sugiere algo que usualmente nosotros decimos aquí. Coherencia. Coherencia con la fe que profesas y la vida que vives. Ellos profesan algo, pero no hacen lo que profesan. Y aparte de eso, que no son coherentes, obligan al pueblo a hacer algo que ni ellos mismos son capaces de llevar. Y están imponiendo un sistema que ni ellos mismos pueden cumplir. ¿Por qué lo hacen? Para evitar, Pablo es bien específico aquí, para evitar la persecución por la cruz de Cristo. Para evitar la persecución por la cruz de Cristo. En el mundo judío del primer siglo, la cruz era un escándalo. Era un escándalo. Si no, vea lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Los judaizantes querían conservar el favor de los judíos, por lo que promovían la circuncisión como un medio de ser aceptables o aceptados, sin tener que ofender con el mensaje de un Mesías crucificado. Pastor, es que si traemos un mensaje en el cual haga sentir bien a los hermanos y que no se ofendan, tendríamos aquí las bancas llenas. Aceptación. Aceptación. Porque cuando usted y yo predicamos a un Cristo crucificado y el cual demanda santidad, a no todos les va a gustar. Pero no les va a gustar a aquellos que simplemente les transmitieron el mensaje, pero no fueron redimidos. Pero aquellos que hemos sido redimidos, comprados a precio de sangre, el evangelio es lo más glorioso que podemos recibir. El evangelio es lo más hermoso, iglesia. Porque ¿quién eras tú? ¿Quién era yo? ¿Dónde debíamos estar? ¿Dónde yo debía estar? ¿Y dónde nos tiene Él hoy? ¿Sabe dónde nos tiene? En el lugar más hermoso que aún los ángeles les gustaría disfrutar. ¿Usted sabía eso, iglesia? Aún los ángeles quisieran agarrar un libro de esto y caminar por las calles y predicar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque conocen a perfección quién es Dios. Tú y yo profesamos que conocemos al Señor, ¿verdad? Pero en verdad lo conocemos. En verdad lo conocemos y lo amamos tanto que estamos inquietos por salir de nuestra comodidad para que el mundo escuche ese mensaje glorioso. Estamos inquietos de salir de nuestra comunidad para que el mundo escuche que quien me salvó a mí, también ese mensaje, esa verdad puede transformar tu corazón independientemente de tu estatus, independientemente de la forma en que tú te comportes. Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte. O muchas veces actuamos como Jonás. ¿Cuántos Jonases hay aquí, hermanos? No, yo no voy a ese lugar porque sé cuán grande es tu gracia y sé que lo vas a perdonar. Y enojados como Jonás. Y reniegan por todo. Allá estaba pobre Jonás con un sol, hermanos, en una tierra árida. Y la gracia de Dios hace salir una planta para que le haga sombra. Y reniega por eso.
Dios nos tiene tan bien, hermanos, bien acomodados, que yo no creo que aquí alguien esté aguantando hambre porque no tiene dinero para comprar comida. Al contrario, este fin de semana muchos botaron muchas frutas, verduras de sus refrigeradoras porque se les han dañado. Él ha sido más que bueno con nosotros. ¿Estás enojado, Jonás? Estoy enojado hasta la muerte. La cruz representa el fin de toda jactancia humana. No permite el orgullo religioso. La falsa religión siempre busca minimizar la cruz de Cristo, suavizar el mensaje y evitar el rechazo, porque no nos gusta ser rechazados. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que al buscar el peligro de la aprobación del hombre antes que la de Dios, es aberrante. La denuncia paulina, de hecho, está bien implícita aquí y confronta la idolatría de la aprobación humana, del hombre. Los judaizantes preferían la aceptación de los hombres antes que la obediencia al evangelio. ¿Cuántas veces yo he tenido que hablar con algunas personas y me dicen, hermanos, es que yo entiendo que el evangelio es eso? Yo entiendo que las doctrinas es verdad, pero toda nuestra vida hemos vivido practicando estas cosas y nuestros superiores, nuestros pastores se van a molestar, se van a enojar. Buscan la aceptación de los hombres y niegan la veracidad del evangelio. Niegan la verdad del evangelio. Judaizantes, falsos, hipócritas. Porque quien en verdad ha recibido el evangelio, hermanos, este es un deleite, este es un gozo. Servir al Señor porque nos ha salvado es un deleite que, hermanos, no tiene explicación. Hay un gozo. Este pasaje nos invita a examinar si nuestras acciones están orientadas hacia la gloria de Dios o están orientadas hacia mi propia humanidad. La teología de la cruz nos llama a renunciar a cualquier ambición carnal que priorice la aceptación social sobre la aceptación de Dios o la gracia o la fidelidad del mensaje del evangelio de Cristo. El cristiano debe estar dispuesto a soportar la ignominia de la cruz, consciente de que el que empezó la buena obra en cada uno de nosotros, la perfeccionará en el día del Señor. Yo quiero que me vea, iglesia, aquí en este momento. ¿Qué importa lo que en este momento estemos pasando? ¿Qué importa lo que el mundo diga del evangelio o de ti? Si tu vida agrada al Señor, lo tienes todo, iglesia. Si lo que haces exalta la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué importa que el mundo esté en contra tuyo? ¿Qué importa que el mundo esté en contra de nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A ese Dios servimos, a ese Dios adoramos. La insuficiencia de la religión externa para la salvación es vana. La insistencia en la circuncisión refleja un sistema religioso basado en méritos humanos, el cual es completamente antitético al evangelio de la gracia de Jesucristo.
Este versículo, básicamente el versículo 12, resalta la incapacidad de la carne para satisfacer las demandas de la justicia divina, que de hecho es lo que básicamente nos habla la doctrina de la depravación, o nuestro estatus antes de ser salvados. Implicación específica de este versículo: rechaza todo sistema de salvación basado en las obras externas, rechácelo. ¿Qué importa que lo llamen loco? ¿Qué importa que le digan, mira, aquí vemos 5,000 y ustedes están 100? ¿Qué importa? El evangelio debe ser predicado, abrazado, expuesto, independientemente de quién te diga amén, porque eso no importa. Lo que importa es lo que surgió en tu interior y lo que disfrutaste. Es decir, te lo pongo de esta manera, iglesia: el evangelio es un evangelio experimental, no emocional. Tú tuviste que haber experimentado ese cambio. Tú tuviste que haber recibido ese cambio y ahora poder decir que soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Servimos a aquel que nos cambió, servimos a aquel que dio todo por nosotros. Abraza la justificación imputada por Cristo mediante la fe sola. Abrácela. El evangelio revela que las obras de la carne, por muy religiosas que parezcan, no pueden producir regeneración. No la producen. Es solo a través del Espíritu Santo que tú y yo somos transformados internamente y totalmente para el buen servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, rápidamente, la cruz como escándalo y poder. Pablo señala que los judaizantes rechazaban la cruz porque temían el estima que esta representaba. De hecho, la cruz era un símbolo de maldición. Curiosamente, en la época que Jesús fue crucificado, aproximadamente 3,500 a 5,000 personas eran crucificados en esa época. Gloriosamente, han pasado cientos y cientos de años y seguimos resaltando la muerte de uno solo, quien murió en esa cruz. Y ese es Cristo Jesús. Miles murieron, pero uno solo cambió la historia de la humanidad, y ese es Cristo Jesús. Ese es el evangelio. La justificación solo se encuentra en el sacrificio expiatorio de Cristo. La cruz no solo es el centro de nuestra salvación, sino también el modelo de nuestra santificación. Morir al mundo y vivir para Cristo. Y esto implica abrazar con gozo. Y esto quizás no mucho les va a gustar, pero implica abrazar con gozo el desprecio del mundo por causa del evangelio. Por causa del evangelio. Mientras leí este pasaje, me conmovía porque estamos como iglesia, hablo en el sentido general, estamos muy cómodos, muy cómodos. Tratamos la manera de buscar las regulaciones para que no se nos afecte nuestro servicio, para que no se nos dañe nuestra reputación. Tratamos de buscar la aceptación para que no se nos corte, para que no se nos juzgue, para que no se nos haga, y etcétera, etcétera. E inclusive muchas veces pausamos el evangelio con tal de que el mundo nos deje seguir. Cuando Cristo Jesús a su tiempo
cargó su cruz sin importar cuántos lo escupían, cuántos lo negaban, cuántos lo ignoraban, cuántos lo señalaban, y no le importó, porque tenía una sola misión: agradar a su Padre. Llegó a la cruz, azotado, y en vez de darle un vaso con agua, le ofrecieron vinagre. En vez de bajarlo, alistaron una lanza para cruzar su costado. En vez de quererlo bajar, alistaron un mazo para quebrar sus huesos de sus piernas. Y antes de morir, levantó su mirada al cielo. Y estoy más que seguro que viendo a su padre le dijo: Padre, consumado es, la deuda ha sido cancelada. Por quienes tú me mandaste a morir, por quienes tú me mandaste a derramar mi sangre, ni una sola gota cayó en vano. Todos serán lavados, todos serán perdonados, todos serán justificados. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo no hablar de su grandeza, iglesia? ¿Cómo no hablar de su evangelio? ¿Cómo no pararnos y decir lo que el evangelio implica y las verdades? ¿Y qué importa que el mundo nos critique de locos, nos critique de fanáticos? ¿Qué importa que el mundo nos rechace? Cristo Jesús ya nos aceptó. Cristo Jesús ya nos salvó. Dios el Padre tiene un lugar para nosotros preparados. Una casa no hecha con manos de hombre. Él lo hizo para que usted y yo un día pasemos a disfrutarlo eternamente y para siempre, iglesia. Eso es lo más maravilloso, lo más glorioso. Esa es nuestra fe, y esa esperanza no nos avergüenza, dicen las Escrituras. No nos avergüenza. Y es que al final de todo, el ego religioso disfrazado de piedad, en el versículo 13, ahora Pablo nos llama a reflexionar sobre la coherencia de nuestra fe y nuestras acciones. Seamos coherentes, iglesia. El creyente debe evitar la tentación de imponer normas externas a otros mientras descuida la transformación interna. Porque muchos estamos más enfocados de cómo me van a ver, más que de lo que yo debo corregir internamente, gracias al evangelio. ¿Y sabe qué es lo maravilloso del evangelio? Que cuando nosotros comenzamos a abrazar esa verdad, a abrazar el evangelio, lo que hacemos es orar, levantar, atraer, llamar, anunciar, en vez de destruir. E instruir con la palabra. Es lo que hace Pablo aquí. Lo que hace Pablo en este pasaje. La obediencia a Dios no es un espectáculo para los hombres. Tristemente es lo que muchas iglesias viven hoy, haciendo un espectáculo para que el mundo los vea. Dijo alguien en cierta ocasión: se llegará el día que en las iglesias, en vez de tener pastores alimentando las ovejas, tendremos payasos entreteniendo cabras. Dios nos libre de eso. Dios te libre a ti de eso.
Dios te libre a ti de escuchar a esta gente. Y que tengamos ese deseo siempre genuino de escuchar su palabra. Rápidamente vamos terminando, iglesia. La verdadera espiritualidad no se mide por ritos externos, sino por una vida marcada por el fruto del Espíritu. ¿Verdad? El fruto del Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Examina si tu fe es genuina o si simplemente buscas cumplir expectativas meramente humanas. La gloria de las falsas o de las obras eternas. La frase gloriarse en nuestra carne denuncia la motivación egoísta de los judaizantes. Había una motivación muy egoísta de ellos. Hay una motivación muy egoísta de aquellos que lo hacen el día de hoy. Esto nos advierte contra cualquier forma de religiosidad que busque la autoexaltación. Hay hombres de Dios que nunca han doblegado su fe, sus rodillas ante ideologías, ante sistemas, ante gobernantes, y se han mantenido fiel a la palabra de Dios. Hay iglesias que nunca han doblegado sus rodillas a ideologías, a cosas de este mundo. Hay un remanente que se ha mantenido fiel a pesar de todos los ataques de Satanás. Y espero con gran anhelo y gran gozo que este grupo de hermanos que estamos aquí seamos parte de esa iglesia. Que no cedamos a la mentira, que no cedamos a gobernantes malvados, degenerados, pero que seamos a la palabra de Dios y nos mantengamos fieles. Este versículo nos desafía a abandonar toda forma de ofensa al Dios Todopoderoso. Quiero terminar con esta aplicación. Al examinar Gálatas capítulo 11, versículo 12, capítulo 6, versículo 11 al 13, iglesia, nos encontramos frente a una realidad profundamente confrontativa. La cruz de Cristo destruye toda pretensión humana. Una de ellas. Estos versículos desnudan nuestro corazón, nuestras motivaciones, desnudan nuestro yo y revelan la suficiencia de la insuficiencia de la religión y la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Revelan al Dios que se mostró en Cristo Jesús. Revelan esa verdad. De hecho, Pablo, escribiendo con sus propias manos, como testimonio de su pasión y autoridad apostólica, denuncia ese legalismo de los judaizantes como una negación práctica del evangelio. Mientras ellos buscan gloriarse en la carne, Cristo nos llama a humillarnos e ir al pie de la cruz. Cuando quieras sentirte importante, recuerda que fuiste hecho del polvo. Cuando quieras evaluar tus logros, recuerda que
que un día Dios te formó del lodo y te dio hálito de vida. Y de ese mismo polvo hizo el resto de tus hermanos. No eres masa especial, eres del mismo fuimos creados del mismo polvo todos. Somos una familia, somos una iglesia, tenemos al mismo Dios, tenemos al mismo Salvador. La misma sangre que te lavó a ti, me lavó a mí. La misma gracia que te cubrió a ti, me cubrió a mí. El mismo Dios que prometió nunca dejarnos, te hizo la promesa a ti y me hizo la promesa a mí. No soy más que ustedes, ni ustedes son más que yo. Todos somos iguales. Tenemos al mismo Dios. Dicho esto, la cruz es ahora gloriosa para nosotros. Para el mundo puede ser significativo y puede ser ridículo. Para mí es lo más hermoso. Y aunque yo no adoro la cruz, valoro el significado que ella tiene. Porque en ella Cristo Jesús pagó por mis pecados. En ella, solamente en ella. Ahora podemos decir, iglesia, no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. No me voy a gloriar en mi carne, me voy a gloriar en esa cruz de Cristo. No me voy a gloriar en lo que yo pueda hacer, voy a gloriarme en lo que Él ya hizo por mí. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor en acción de gracia. Yo le invito a que oremos al Señor. Gracias, Cristo Jesús. Bendito eres por tu amor, por tu fidelidad, por lo que tú has hecho con nosotros. Estamos aquí y estamos conscientes que te necesitamos a cada momento. Permítenos que este mensaje llene nuestro corazón y nos instruya en tu verdad. Y que salgamos de este lugar regocijados, haciendo lo que tú nos has enseñado. Póngase de pie, iglesia, a cantar.